9:15, seguimos con mucho más. Ya que no sabías, ese tema que nos llamó poderosamente la atención y que es parte de la pregunta del día. ¿Se puede, no se puede solicitar una nulidad de la unión religiosa? Para eso nos acompañan María Azucena Romero. Ella es abogada del Tribunal Arquidiocesano y también está junto a nosotros el padre Luis Miguel Aldaz, también el expresidente del Tribunal Arquidiocesano. Vamos a arrancar entonces conociendo un poco más de esta situación. Arranquemos con usted, padre. Padre, por favor, bienvenido. ¿Es posible hoy en día solicitar una nulidad del matrimonio, de la unión religiosa, y bajo qué condiciones? Bienvenidos. Muchas gracias. A ver, lo primero que hay que hacer es explicar que no existe el llamado divorcio eclesiástico. ¿Ya? La unión en la iglesia, como ustedes saben, es para toda la vida, es indisoluble, hasta que la muerte los separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. Sin embargo, existe la posibilidad, todo católico, todo fiel, tiene la posibilidad de pedir, de preguntar acerca de la validez de su sacramento. ¿Esto qué significa? Los sacramentos en la Iglesia Católica pues son 7 y uno puede preguntar, ¿mi sacramento fue válidamente celebrado? Esto es, ¿se celebró de acuerdo a las condiciones y requisitos que pide la Iglesia o cómo fue celebrado? En ese sentido, entonces, existe un tribunal, existe un grupo de jueces, está el arzobispo, ¿no es cierto?, que, bueno, a donde uno puede acudir y decir, miren, yo creo que mi matrimonio no se celebró válidamente. Entonces, cuando se plantea esta pregunta, la Iglesia, pues, a través de un tribunal, resuelve esta duda, ¿no? Y al resolver esta duda, al final da una sentencia. Y se sigue un proceso muy parecido al del proceso civil. Este tribunal que habla usted, ¿se lo realiza aquí mismo en el país? O sea, no es algo exterior, no es nada, sino ya dentro de la misma frontera. Exacto. A ver, es interesante eso. A partir del 2015, un documento que saca el Papa Francisco, un motu propio, ¿no?, de acuerdo a la legislación de la Iglesia, él dice, ya no es necesario seguir el proceso anterior. ¿Cuál era el proceso anterior? Cada diócesis tiene entonces un tribunal. Uno planteaba su pregunta acerca de la validez de su matrimonio en esa diócesis. Luego eso pasaba a un tribunal superior, que era el tribunal de la Conferencia Episcopal, y si ambos tribunales daban la misma sentencia, es decir, si ambos decían, efectivamente nosotros creemos que es nulo ese sacramento, entonces se daba la nulidad matrimonial. Tremenda logística. Luego, o sea, era súper complejo. Luego uno podía apelar, pero ¿a dónde apelaba? Justamente apelaba a la Santa Sede, a Roma. Ahora, el Papa Francisco, a partir del 2015, cambia esto y dicen, miren, ya no es necesaria esta doble conforme, es decir, que pase el Tribunal Diocesano y el Tribunal Superior. Ahora, ¿qué es lo necesario? Le doy como que la facultad a cada tribunal diocesano de poder determinar con una sola sentencia la nulidad matrimonial. María Azucena, para apelar a esta nulidad, ¿qué es lo que yo necesitaría? ¿Tengo que estar con un abogado? ¿Lo puedo hacer yo sola? ¿Simplemente redacto una carta? ¿Cómo funciona este trámite? ¿Cuál sería como el primer paso para poder hacerlo? Ya, como en todo proceso, es muy similar al proceso civil, pero como toda materia en derecho, todo es especializado. Entonces, en derecho canónico, obviamente, es especialísimo. Y por eso, a pesar de que el derecho canónico no te obliga a tener un abogado, es altamente recomendable que tú lo tengas por hacer un proceso complejo. Es decir, empiezas con una demanda en donde tienes que estudiar si tu caso tiene una causal o no para aplicar a la nulidad. Y como en todo proceso, hay una demanda, empieza con una demanda, termina con una sentencia y en el medio hay una fase de prueba. Esto es a breve modo lo que te estoy explicando. Sin embargo, tiene sus particularidades, que por eso es importante que tengas una asesoría especializada. Eso es importante. Padrecito, cuéntanos un poquito el tema del tiempo. O sea, digamos,
ha aumentado porque, claro, tristemente podemos decir que uno no se casa, o sea, no nos casamos para divorciarnos, que nos casamos con la idea de tener un matrimonio para toda la vida, pero tristemente el tema de los divorcios ha ido en aumento a nivel mundial, ni siquiera solo en el tema de Ecuador o inclusive pues personas que no optan por casarse. Desde que está este procedimiento del 2015, nos dijo, ¿no es cierto?, que está acá, ¿cómo ha ido? ¿Cómo han crecido los trámites? ¿Está en aumento? Porque creo que sí, a veces somos como muy inmediatistas. O sea, al primer conflicto que tenemos en la pareja, divorcio. O sea, como que ya lo tenemos muy presente, el tema del divorcio, y ya no luchamos tanto por matrimonio, o no luchamos tanto porque, claro, el matrimonio es una sub y baja, y a veces en una bajada ya queremos pues optar la primera salida. ¿Cómo ha ido esto en aumento en el país? ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo? Cuéntanos. Muy interesante eso. A ver, la nulidad matrimonial no es que se presenta apenas uno tiene un problema, no. Entonces nos peleamos y ahora sí voy a plantear esta posibilidad de nulidad matrimonial. No. La nulidad matrimonial es el último recurso, o sea, no debe uno acudir a eso realmente. Por eso no nos hacemos publicidad. Claro. No queremos que la gente pida nulidad matrimonial. Queremos que los matrimonios funcionen, queremos que la gente se ame, queremos que los matrimonios sigan. O sea, la nulidad matrimonial es cuando en realidad ya esto no funciona. De hecho, posiblemente la razón principal para dar paso a la nulidad matrimonial es que tenemos parejas de vueltas a casar. Es decir, han puesto su divorcio civil, civilmente si existe el divorcio, y cada quien ha hecho su vida. Entonces, ¿qué pasa? Como el matrimonio está allí, entonces siguen debiéndose ese matrimonio, pero están con otras personas. Entonces el Papa Francisco de alguna manera ha ayudado para que se regularice la situación de esas personas que tienen nuevas parejas. Correcto. Entonces, para entender un poco mejor, ¿cuáles serían las causales? Quizá, no sé si está bien empleado el término, para que se decida aprobar esta nulidad de matrimonio. ¿Cuáles son las más comunes quizá? Porque hablábamos nosotros quizá dentro del desconocimiento o de nuestra opinión personal al inicio de un programa. Decíamos, ¿qué pasa cuando se dan estas palabras que expresa el sacerdote al momento de contraer el matrimonio, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte les separe. ¿Qué pasa cuando existen estos episodios comprobables de violencia intrafamiliar? Cuando simplemente hubo infidelidad, cuando ya no te quiso porque ya no hubo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Cuáles son estas causales para que puedas decir, necesito anular esto porque hubo violencia en mi matrimonio, porque quizá dejó de quererme cuando se acabó el dinero en mi hogar? ¿Cuáles serían estas causales que, digamos, tienen cabida para solicitar esta nulidad? Está muy clarísima tu pregunta y creo que es lo que la mayoría de gente nos viene, ahorita está... sí, viene a averiguar. Mira, lo que yo primero te quiero aclarar, y quiero aclarar aquí en televisión. Sí, por favor, es que porque todos tenemos esa duda. el término, hay que tener bien claro, el término es nulidad, no es anular. Correcto. Porque nulidad significa declarar algo que no existió, es decir, que no surgió. Correcto. Entonces, cuando el tribunal hace una declaración de nulidad, quiere decir que no surgió y no existió en el momento del consentimiento el matrimonio, un matrimonio concreto. Porque cuando tú anulas, en cambio, estás declarando que algo sí existió y por eso sería un segundo matrimonio. En cambio, aquí, por eso tú puedes volver a, si las dos partes están hábiles y capaces, pueden volver a tener un matrimonio eclesiástico, porque sería su primer matrimonio eclesiástico porque el anterior fue declarado nulo. Entonces, teniendo claro ese punto, te puedo decir las tres formas, las tres grandes grupos de las causales, ¿no? El primer grupo se llama impedimentos dirimentes. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la edad, por ejemplo. En derecho canónico, la edad mínima para casarse es de 14 años de una mujer y 16 años de un hombre. Si tú deseas casarte antes, tienes que tener una autorización. Otro impedimento dirimente sería la orden sagrada. Por ejemplo, el padre en su orden no podría casarse por su estado, ¿no es cierto? Correcto. El otro gran grupo sería los vicios del consentimiento. ¿A qué me refiero en esto? Aquí hay causales morales y causales psicológicas. Es decir, cuando una persona, para ser más gráfico, una persona es incapaz
psicológicamente. Por ejemplo, tiene esquizofrenia o tiene alguna enfermedad mental, sería incapaz para realmente asumir en el momento del consentimiento, a pesar de que diga sí, esa persona no es capaz ni hábil para consentir, ¿no es cierto? Pero otra más sería, por ejemplo, una persona que tiene una grave inmadurez, que debe ser comprobable, y por eso tenemos un grupo de psicólogos en el grupo de profesionales que conforman el tribunal, que nos ayudan en este proceso con una pericia psicológica para determinar si había esa grave inmadurez al momento de consentir. Porque tú puedes decir verbalmente sí, pero tu libertad interior puede estar coaccionada por esta grave inmadurez. Tenemos otro gran grupo que es la forma del sacramento. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si te casaste ante una persona, un sacerdote que no correspondía a tu jurisdicción o que no era sacerdote o era falso, ¿no es cierto? En muchos casos he escuchado así, claro, que ha casado un montón y después no tenía licencia. Exactamente. Entonces, causales, tienes como 20 causales. Por eso, en realidad, no es un tema tan simple, es un tema bien complejo que hay que analizarle, hay que buscarle. Y tenemos que, por eso es un proceso en donde hay que demostrar, hay que presentar pruebas y tiene que haber profesionales calificados dentro del proceso que presenten sus estudios y analicen el proceso, ¿no? ¿Y consentimiento de las dos partes, me imagino, también? ¿O solo uno está...? No. 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 Pueden presentarla las dos partes, sí, y podrían aplicar a un proceso que se llama, por eso lo que dice el padre, no nadie desconoce, el Papa Francisco realmente le ha dado celeridad a este proceso, porque antes, como tú bien dices, había que irse incluso hasta Roma, ¿no? Ahora, este proceso lo que tiene es celeridad para dar el derecho a todas las personas, a todos los fieles de acceder a este proceso. Entonces, lo que hacemos en este momento es que una de las partes, que sería el actor, pueda presentar su demanda y lo que sí, defendiendo el derecho de defensa, el principio del derecho de defensa, es notificar a la otra parte. Perfecto. Tenemos aquí varias preguntas y nos están llegando muchas preguntas de nuestros televidentes. Dice, así pidas la nulidad del matrimonio, te vas a casar con otra persona, vives en adulterio, por favor que me explique esto el sacerdote. Bueno, a ver, no es que se vive en adulterio, justamente Azucena lo estaba explicando. Lo que se llega a determinar a través de la nulidad es que nunca existió ese matrimonio. Ese matrimonio nunca sucedió. No hay sacramento, no hubo sacramento. Entonces, si se casa con otra persona, es su primer matrimonio. Por tanto, no está cometiendo adulterio. Perfecto. Aquí dice, cuando surge un problema grave de salud en el hogar con un hijo, uno de los dos abandona el hogar. ¿Esto es causal de abandono? No, ¿Puedo causar mi anulación? No. O sea, a ver, nuevamente, vamos al principio. Correcto. O sea, en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo deben los esposos aprender a estar juntos. El amor madura, el amor no es solo cuando están bonitos y guapos y todo, y todo va bien. No, el amor es cuando están enfermos y están mal. Ahí es donde se madura verdaderamente el amor. Y ahí es donde tiene que llegar el matrimonio. Como digo, la nulidad matrimonial es el último recurso, lo último que hay que hacer. Buenos días. Una pregunta, ¿es verdad que si no se llegase a consumir el matrimonio se puede elevar una petición? Si no se llegase a consumar, entonces la consumación del matrimonio. Existe una posibilidad que se llama justamente el matrimonio rato y no consumado. Para este tipo de casos, que es muy difícil de probar, tienen que ser elevados a Roma. Tienen que ser estudiados allá. Sí se puede pedir. Yo solo una consulta, porque estábamos hablando que este vendría a ser el último recurso y en realidad así debería ser. Pero ¿qué otros recursos también nos puede brindar la Iglesia para cuando estamos atravesando por una crisis, para que tengamos consejo? ¿Dónde podemos acudir? ¿Cómo podemos también tener esa ayuda para hablar, entender y superarlo? Realmente lo que usted ha dicho es, creo que es la base de lo que ahorita como profesionales y como pastoral que ahora se está manejando, porque el arzobispo, a través del padre Luis, lo que ha hecho con los abogados justamente es cambiarnos del chip, de ya no solamente ser un abogado que busque la estrategia para ganar el caso, sino más bien hacer una pastoral en ese sentido. Estoy totalmente y estamos totalmente de acuerdo y 100% de que debe haber una prevención. Entonces debemos trabajar desde el noviazgo para que primero se tenga claro qué es el matrimonio. Segundo, lo que usted acaba de decir, que la preparación no sea light, como le dicen, sino sea una preparación profunda para que sepan cuáles son los deberes y obligaciones realmente del matrimonio, porque este compromiso es irrevocable, o sea, es indisoluble.
nula e irrevocable. Tenemos varias preguntas, las vamos a hacer más adelante, ¿verdad, Sarita? Porque sí, están llegando muchas preguntas de nuestros televidentes que las vamos a hacer más adelante, pero también tenemos preguntas para nuestro especialista, para el doctor, así que nosotros continuamos con Doctor al Día. 10:53, gracias por estar junto a nosotros. Nuevamente retomamos el tema sobre la nulidad eclesiástica, entendiéndolo un poco más. Están junto a nosotros Luis Miguel Aldaz, es el padre presidente del Tribunal Arquidiocesano, y María Azucena Romero también, ella es abogada, ¿verdad?, del tribunal. Así es que vamos directamente con las preguntas de nuestro público. Así es, tenemos algunas preguntas. Buenos días, respecto a la pregunta del matrimonio eclesiástico, mi esposo es colombiano y él se casó allá por la iglesia. Vino hace 34 años y queremos casarnos buena pregunta. por la iglesia. ¿Hay alguna solución para eso? ¿Dónde se tendría que apelar? Existe jurisdicción. Entonces, el lugar del matrimonio marca la jurisdicción donde se tiene que hacer o solicitar esta análisis de la validez del matrimonio. Yo pensé que casarse en Rumichaque, pensé que iba a... Ahí en la mitad. Ahí en la ¿Qué es lo que mitad. sucede también? Teníamos algunas preguntas de nuestros televidentes. ¿Qué es lo que pasa en la parte legal? Ajá. ¿Algo más? En la parte legal, con las cosas materiales. La parte legal... El tema de la revisión de material, de bienes. Sí. Bueno. Yo vuelvo a repetir, este tema de las nulidades eclesiásticas no tiene una implicación patrimonial, legal, civil, sino más bien es del ámbito espiritual y sobre todo de creencia y fe de los fieles. Eso es lo que estamos tratando de entender nosotros, porque como decíamos desde un inicio, queríamos entender que estas causales podrían llegar a ser parte de una causal para solicitar esto, pero nos están explicando aquí que lo que se conseguiría con esta solicitud es simplemente determinar que nunca existió esta unión, ¿no es cierto? Que nunca existió, que no sucedió por los causales que ya nos han explicado nuestros especialistas, estos panelistas, los invitados del Tribunal Arquidiocesano. Tenemos más respuestas. No sé si Nos se me está listo escucha ya el ya. micrófono de Cari. Nos confirman porque estamos esperando las preguntas. ¿Qué pasa de también los con los hijos? Porque se dice que, o sea, lo que la gente pregunta es qué pasaría con los hijos si llegase a haber esta nulidad. ¿Los hijos siguen siendo los hijos con el apellido y con todo? Absolutamente, porque la calidad de hijo del matrimonio la da el matrimonio civil, más no la da el matrimonio eclesiástico. Entonces, fundamentalmente, el matrimonio eclesiástico se refiere al ámbito justo eclesiástico. No afecta a los hijos, no afecta al patrimonio, no tiene consecuencias civiles, patrimoniales ni legales. Aquí nos dicen, buenos días, yo me casé hace 30 años, estuve casada 6 años con mi ex esposo, pero él me dejó por otra persona. ¿Puedo anular mi matrimonio? Habría que analizar, habría que ver, no necesariamente una infidelidad sucedida después de 6 años de haber contraído matrimonio es una causal de nulidad. Hay que analizar. Posiblemente hay otras cosas que influyeron, pero hay que analizar. No podemos decir sí o no. Claro, eso es lo importante, que no se toman nada a la ligera, sino que en cada caso pues le dan su respectivo tiempo para analizar las situaciones, porque claro, si no se volvería algo como muy común y que cualquier situación ya se quieren divorciar y hacer esta nulidad. Entonces eso es importantísimo. Quizá la pregunta que se hace la gente, porque quizá muchas personas dicen, bueno, tomo la decisión de hacer el trámite bajo cualquier riesgo, que la respuesta sea afirmativa o negativa. ¿Cuánto puede llegar a tomar una resolución del tribunal, sea esta positiva o negativa? Depende. Aproximadamente. Como habíamos dicho, a partir del 2015 se dio celeridad al proceso, como ya no hay 2 sentencias, sino una sola sentencia, y nosotros nos está tomando entre 6 meses y 1 año máximo. Dependiendo del caso. Aproximadamente. Aquí nos dice, ¿es válido el matrimonio de otras religiones para la religión católica? A ver, todo vínculo, toda unión que impida que esta persona sea totalmente libre para acceder al matrimonio eclesiástico es de separar, de romper, de quitar. O sea, alguien que esté unido, no sé, por algún otro rito, de alguna otra forma, no puede contraer matrimonio si no es libre completamente. Ok, dice, buenos días, yo tuve violencia doméstica terrible por mi ex esposo, ¿puedo pedir nulidad? Llevo 27 años separada.
Nuevamente aplicamos lo que dijo el padre anteriormente, hay que evaluar cada caso, hay que estudiar, porque realmente la nulidad es un antecedente al matrimonio. No es lo que se da después, es lo que florece, son malos ratos o malos vicios que florecen después, pero no se configura sino antes. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? Porque siempre decimos que es mejor prevenir, ¿no? O sea, ver relaciones como estables o que se vayan a formar para que no ocurra esto en un futuro. Si es que estoy en un noviazgo y yo quiero casarme, ¿qué recomendaciones nos dan ustedes como para ir analizando y que sea un matrimonio duradero? A ver, la pertenencia a una comunidad, el cumplir fielmente aquello que la iglesia pide, tomarse en serio el querer ser esposo, el querer ser esposa, el querer ser papá, ser mamá, es fundamental. O sea, no puedo tomar a la ligera, es la decisión de mi vida. Si me voy a casar es la decisión de mi vida. Tiene que ser hecha con todos los cuidados, con toda la atención que se necesita. Uno las toma ya por edad. Digo, no, ya tengo 35, me quiero casar. Claro, no lo tomas así. desde el corazón, sino desde la urgencia, por decirlo así. Bueno, no sé si alcanzamos esta última pregunta así rapidísimo. Dice, buenos días, por favor, la religión católica prohíbe comulgar cuando uno está casado con una persona divorciada. Entonces, ¿para qué uno se confiesa si no puede comulgar? Dios perdona, ¿por qué la iglesia no? A ver, eso está mal. No es que la iglesia no perdone, o sea, el asunto ahí es que esa persona que se casó y está en otra unión está viviendo en un ambiente de, digamos, que propicia el pecado. Pero ¿y si está divorciado ya? Pero no o sea, no significa que el divorcio civil les sirva para poder comulgar. O sea, aquí el asunto es espiritual totalmente. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios sigue estando casada con esta otra persona. Muy bien, qué pena. Quedaron muchísimas preguntas nuestras y también de nuestros televidentes, pero muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias, María Azucena Romero y Luis Miguel Aldaz, presidente y abogada del Tribunal Arquidiocesano. Gracias, el tiempo nos voló. Gracias por su participación. Hubiéramos querido tener más tiempo. Nos vemos día, mañana, pero con las patentes municipales. Hasta mañana, chao. Hasta mañana, gracias. Gracias.